quien tome el control, Padre mío, de este tiempo, de esta clase, Padre amado. Toma el control, Señor, guíanos, Padre mío, que seas tú, que sea tu Santo Espíritu quien nos explique, que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, quien nos enseñe, Señor. Guíanos a toda verdad, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, estamos en el punto de que nosotros, la clase, ay, ya llegó mi hermana Karen, qué bendición. Bendiciones, mi hermana Karen, bienvenida. Muy buenas noches, hermanos. Líder Muy, Jocelyn, muchas muy gracias. buenas noches, Dios te bendiga, mi hermana. Bueno, Amén, yo no igualmente. soy líder, yo soy maestra, por gracia de Dios y por misericordia de Dios, porque a Dios le plació, pero líder no soy. Bueno, mi profe. Líder no soy, bueno, que sea la voluntad de Dios y que sea en el tiempo de Él, cuando Él lo decida y Él lo permita, ¿bueno? Bueno, mis hermanos, entonces nosotros estábamos viendo la clase, estamos en el tema del arrepentimiento. Entonces yo quiero que ustedes, mis hermanos, vamos a hacer un repasito entre todos. ¿Quién me puede decir qué entendió por arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Alguien que me diga, que me levante manito por ahí. Mi hermana Adriana levantó manito. Bueno, es que ya no mercadero, capo. Tener que ganar vida aquí igual. No volver a pecar, no volver a lo mismo. Por pedir perdón y volvernos. Pedir perdón y cambiar. Ok, muy bien. Pero nosotros venimos en unos pasos, ¿no? Mi hermana Edna, dime, mi hermana Edna, alzaste la manito. Sí, señora, arrepentimiento, estábamos hablando en la clase que es cambiar mi forma de pensar. Ajá, que nos pusimos la manito en la cabeza, es un cambio en nuestro pensamiento, cambiar nuestra manera de pensar, o sea, lo que antes nosotros teníamos por norma o lo teníamos por estilo de vida, pues ya no va a ser más así, ¿no? Porque ahora, cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestra manera de pensar cambia, ¿sí? Entonces es un cambio de pensamiento, ese arrepentimiento. Pero en ese arrepentimiento vimos que hay unos pasos para ese arrepentimiento. El primer paso es reconocer, y lo vamos a colocar aquí. Primer paso, perdón, ¿dónde estoy escribiendo? Ok. Primer paso, reconocer. ¿Qué reconoce usted? Pues reconoce usted sus errores, reconoce usted sus fallas, reconoce usted su pecado, ¿sí? Entonces, en ese proceso que nosotros vamos a llamar arrepentimiento, lo primero que yo hago es reconocer que mi vida, ¿sí? Estoy en pecado, tengo en mí, nosotros definimos los términos transgresión, iniquidad, ¿verdad? Y cuando ese pecado es totalmente repetitivo en mi vida, pues ya estoy entrando en una iniquidad, ¿no? Entonces debo reconocer que lo que estoy haciendo no es correcto, Padre mío, ¿sí? ¿Voy a dónde? Al segundo paso, y el segundo paso vendría siendo, ¿qué me dice por ahí? ¿Cuál sería el segundo paso? Confesar. Confesión. Muy bien, ¿quién me respondió? Karen. Karen, mi hermana Karen. Muy bien, mi hermana Karen. El segundo paso es la confesión o confesar. ¿Sí? Y esa confesión, la iglesia tradicional nos enseñó que teníamos que ir ante un sacerdote a decirle todo tuitico todo, ¿no? A ventilar allá ante otra persona todo lo que nos está pasando y no es necesario. O sea, si ya usted dice, yo quisiera de pronto una consejería con mi autoridad espiritual, que son mis pastores, eso ya es otra cosa, pero usted no va a confesarle al pastor sus pecados, usted lo que va es a decirle algo puntual, me está pasando esto, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé cómo conducirme de pronto en esto que me está pasando.
Pero nosotros nuestra confesión realmente se la hacemos solamente a Dios, ¿sí? Ante Él vamos con un reconocimiento de nuestro error. Reconozco, ejemplo, si es un cambio de mente, si yo era una mentirosa, entonces no, es que yo antes mentía todos los lunes, ahora solamente mentía todos los días y ahora solo voy a mentir los lunes. No, ¿sí? Porque sigo siendo igual una mentirosa si lo hago un solo día. O el que imagínese a alguien robando, no, es que yo antes robaba todos los días, ahora solo robo los lunes desde que soy cristiano. Bueno, por ahí me cayó algo. No es así, ¿sí? Nosotros debemos reconocer ese pecado y ir en una confesión delante de Dios, pero no en una confesión con justificación, como decía ahí mi hermana, no. Nosotros debemos ir con una confesión sincera, ¿sí? En esa sinceridad y decirle a Dios y específicamente las cosas, no es Señor, perdóname por todo, everything, como dicen por ahí, Señor, por todo, perdóname así, global, así, porque el ser humano vimos que desde el Edén, él siempre tiende a esconderse, no le gusta entrar en juicio, y usted y yo, mi hermano, debemos amar el juicio. Usted, mi hermano, debe amar, ir a estar a cuentas con Dios. Debe amarlo. Señor, aquí estoy, Padre mío. Mira mi condición. Padre mío, mentí. Y yo no puedo mentir, Señor. No debe haber en mi palabra de mentira. Padre, examina mi corazón. Mira qué hay ahí en mi corazón, Señor. ¿Por qué de mi boca sale palabra de mentira si el padre de la mentira es Satanás? ¿Sí? Entonces cuando usted dice, bueno, si Dios es santo, pero en mí habita todavía la mentira, entonces ¿qué hago? Voy a la presencia de Dios, porque si ese pecado, vimos que si ese pecado se vuelve reiterativo, es una iniquidad. Y si usted está entrando en una iniquidad, mi hermano, ayuno y oración para que ese resabio que usted tiene en su alma se pueda ir de ahí. ¿Sí? Entonces, vemos nosotros que vamos en un caminar. Lo primero que hacemos es reconocer, ¿sí? Vimos que estamos reconociendo nuestro pecado y después de ese pecado vamos a confesar. Pero, ¿será que si yo confieso, yo les dejé tarea? Pregunto. No, ¿Quién me puede no, decir? líder, ¿No? vas a enviar un test de la confesión, pero el test no llegó. Ah, ok, porque el test, bueno, se ocurrió un problemilla ahí porque es que a mí me mandan el link, lo que yo voy a hacer es que le voy a tomar una fotico y se las voy a enviar al grupo. Es de pronto lo que podemos hacer porque no pude tener el enlace, no me llegó el enlace en el transcurso de la semana para yo poderlo compartir, porque la idea era que usted lo pudiera hacer, bueno, las que tengan de pronto idea en sistemas ahí me corrigen, pero existe la forma de por medio de un formato en Google Forms, creo que es, que usted lo hace ahí mismo. O sea, yo le comparto el link y usted ahí ingresa y usted ahí hace el test y de ahí mismo lo envía digital, o sea, no tiene que tomar foto ni nada. Esa era la idea de hacerlo así, pero pues yo no lo pude hacer y no me enviaron el link, entonces bueno. En fin, entonces lo que vamos a hacer, porque ese test es necesario, ese test lo hacemos, ahorita yo le envío, mi hermano, la fotico para que usted lo pueda hacer porque es necesario. Bueno, entonces vamos a buscar, mis hermanos, con ustedes, qué pena, hablamos acerca de Mateo 27:4, la semana pasada, de Judas. ¿Alguien recuerda? Sí, Tocamos, o sea, miramos la cita de Mateo 27:3-10, que era la cita que hablaba de Judas, pero no profundizamos mucho. Ok, bueno, entonces vamos a ver ahí que hay dos tipos de arrepentimiento. Y eso usted lo va a tener en cuenta aquí. Se los voy a apuntar aquí en el resumencito, que hay dos tipos de arrepentimiento. ¿Cuáles creen ustedes que son esos tipos de arrepentimiento? Nosotros vimos Primera de Corintios, Segunda de Corintios 7:10. Busquemos Segunda de Corintios 7:10. Profesora, usted nos hablaba de que habían dos tipos de arrepentimiento, el de tristeza para salvación. Sí, señora. ¿Quién me está hablando? ¿Esther? Esther,
Dos Sí, tipos de arrepentimiento. Ah, mire que sí, no estoy tan perdida. Yo dije, yo les hablé a ellos porque de me están tristeza diciendo que para no. muerte. Exacto, hay dos tipos de arrepentimiento, mi hermano. Resulta que hay un arrepentimiento que obra en usted un cambio. Entonces usted dice, Señor, yo me arrepiento, Padre mío, de que yo soy una mentirosa y yo me propongo, Padre mío, que yo no voy a volver a mentir. Ese compromiso, ¿no? Usted va en confesión, usted reconoce su pecado y usted se lo confiesa a Dios. Pero hay un compromiso en usted y usted dice, yo no lo voy a volver a hacer. Esto no puede estar más en mí. Y entonces lo que yo les estaba diciendo ahorita, el padre de mentira es Satanás y si yo creo que mi padre es Dios, entonces en mí no puede habitar la mentira. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es santo y donde hay algo sucio, donde hay algo que no es santo, él no va a habitar. Eso sería contristarlo, ¿verdad? Yo seguir en el mismo pecado una y otra vez. No diga que no estoy. Ay, mañana le pago, o sabiendo usted que no lo va a hacer, ¿sí? Porque si usted dice, ay, mañana le pago, pero está pensando en fe, Padre mío, Dios me va a proveer, yo mañana le voy a poder pagar, Padre mío, tú vas a hacer la obra, sí, usted tiene una fe, es diferente, pero si usted sabe que usted no lo va a hacer, aún teniendo el dinero y usted no le va a pagar a esta persona, pero usted para quedar bien ante las personas, dice, mañana lo hago, o digan que no estoy, o ya voy llegando 5 minuticos y resulta que usted apenas me va a meter a bañar. Todas esas son mentiras. Y se las pongo así sencillitas y cotidianas, porque mi hermano, esas son las cascaritas de banano que encuentra usted todos los días en su caminar como creyente. Porque son en lo cotidiano, en lo diario, en su vida, en su rutina, en la que usted cae en esas pequeñas cositas, como nos ha enseñado nuestro pastor, esas pequeñas zorras que son las que hacen perder esas grandes viñas. Y usted es una viña que va a dar fruto, ¿sí? Y ese fruto va a ser para arrepentimiento. Entonces, nosotros debemos tener claro, mi hermano, que cuando ese arrepentimiento hay un cambio, ese sería el primer arrepentimiento. ¿Cuál sería el segundo? Vimos en Mateo 27, 3 y 4 que Judas se arrepintió. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede buscar y lo lee, porfa? Mateo 27, 3 y 4. No todas al tiempo. No todos, porque por ahí también está mi hermano. Ya, si gusta lo leo yo, Mateo 27, 3 y 4. Sí. Listo. Entonces dice así. Que ya, dice. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ajá. 3 Y y el que 4 sigue. dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahí en Judas hubo un cambio. ¿O usted qué evidencia que hubo en Judas? O sea, es que en Judas no hubo ningún cambio, porque si él hubiera cambiado, él hubiera ido ante Jesús y le hubiera dicho, Señor, cometí un error, mira, yo hice esto, pero yo fui y devolví las monedas. Sí, él hubiera ido en confesión, que es lo que estamos viendo, ¿no? En confesión nosotros vamos ante Dios y reconocemos ese pecado. Sí, Señor, mira esto, Padre, perdóname porque yo hice esto y está mal. Bueno, ya desde otra óptica, pues eso era parte de lo que tenía que pasar, porque incluso el Señor Jesús lo mostró en la última cena, que ahí había uno que lo iba a traicionar, o sea, ya lo conocía, eso era parte de todo lo que iba a suceder, pero Judas se pudo haber arrepentido. Y Dios hubiera utilizado otra forma para que Cristo hubiera llegado a la cruz, porque ese era el propósito eterno de lo que iba a suceder, ¿verdad? Pero en él no hubo un arrepentimiento. ¿En el que hubo? ¿Quién me puede decir? O sea, es que hay dos tipos de arrepentimiento. Uno que lleva un cambio y otro que fue el de Judas. Dígame, mi hermana Adriana. Hubo como una fachada, digámoslo, quería como remediar, pero no lo hizo.
no pudo remediar lo que hizo. Pero ¿qué hubo en él? Mi hermano Hubo una John, Él enfermedad, sentía culpa, una culpa. mi sentía hermana culpa, sentía culpa, sentía dice mi hermana culpabilidad. Lady, mi hermana Angie. Pues se puede ver que lo que tuvo fue como un acto de remordimiento, que le Sí. pudo más el ir a entregarlo, pero ya como tal un acto de arrepentimiento como tal no lo tuvo, fue más de remordimiento. Ajá, a ver, mi hermano John. Que él pensó que con ir a devolverlas ya era que ya como que libraba esa culpa, pero en sí no, ya Ujú. no había nada más que hacer. Está bien, mi hermana Angie, mi hermano John. Sí, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Estoy de Bendiga. acuerdo con lo que dice la hermana Angie, o sea, él tuvo ese arrepentimiento, pero no fue un arrepentimiento sincero, sino como de culpa. He visto en una escena de la película, pues, bueno, listo, digamos que Dios ya conocía el corazón y sabía quién lo iba a traicionar, entonces estaba esperando era que como que él fuera ante Dios, así como que espera cuando nosotros vamos ante él Ajá, y le en ese él está esperando que, reconocimiento. sí, Estaba él estaba esperando esperando que él, que ajá, él él tomara estaba una esperando que actitud él distinta. tomara la iniciativa de ir pues, a donde Jesús y pues pida perdón, pero él no No lo quiso, bueno, hizo. no fue, y entonces fue como que el acusador, como que la presión, y ahí Ujú. fue donde lo llevó pues por el camino equivocado, pienso yo. Sí, total. Muy bien, mi hermano John, mi hermana Esther. Iba a decirles que para mí no era más como la tristeza del por qué lo hice, qué me pasó, qué sucedió en mí que me llevó a entregar al Señor. Ujú. Pero se quedó ahí, se quedó en tristeza. Entonces ahí es donde vamos a que hay un arrepentimiento que nos lleva a una conversión o a un cambio y hay un arrepentimiento por emoción, ¿sí? Entonces mira, arrepentimiento, ahí lo voy a poner por emoción. Esos son los dos tipos de arrepentimiento. Arrepentimiento que te lleva a un cambio o a una conversión y un arrepentimiento que te lleva solamente a una emoción. Entonces nosotros vimos que era compunción, ¿sí? Que compunción es como un dolor, que es como como una tristeza, una vaina ahí como que sí, como decía mi hermana Angie, como un remordimiento, pero inicialmente usted siente eso, pero ¿qué hace usted después? Eso es lo que marca la diferencia. Si usted realmente, después de que usted siente esa compunción, esa tristeza, ay, sí, no, otra vez, ¿qué hago? Voy a la presencia de Dios en oración y le digo, Señor, mira, otra vez fallé. Porque hay algunas veces que eso nos pasa, que hay algo que está tan arraigado en nuestra vida. Yo les pongo el ejemplo de la mentira, pero pueden ser cosas mucho más grandes. Solamente cada persona con Dios lo sabe. Puede ser, Hermana, dime. y cuando uno dice, por ejemplo, una mentira que es muy pequeña, que uno la llama como piadosa, ¿no? Eso también es malo. Hermana, mentiras piadosas no existen. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Mentiras piadosas no existen. Existen la Así mentira. sea pequeña, Y la palabra de Dios dice que el padre de la mentira es Satanás. Y si usted es una hija que dice mentiras, usted es hija de ya sabe quién. Porque las obras de su padre, cada quien va a hacer, ¿sí? Las obras que usted tenga en su vida, las obras que se manifiesten en su vida, y eso es lo que vamos a ver hoy, esas obras son las que, ese fruto que hay en su vida es lo que va a manifestar realmente qué hay dentro de usted. ¿Usted de quién es hija? Entonces vamos ahí, mi hermano, a ver que todo arrepentimiento debe tener un fruto, ¿sí? Entonces, cuando usted sí reconoció su condición, tuvo un arrepentimiento que lo llevó a un cambio, a una conversión, después de ese cambio, de esa conversión, ¿qué viene? ¿Qué se manifiesta en usted? Entonces, vamos ahí, mi hermano, ayúdeme, mi hermana Angie Navarrete, ayúdeme a buscar Mateo 3:8. Y mi hermana Karen busca también ahí en Mateo, mi hermana Karen Micolta, Mateo 5:16. Voy a colocarlos aquí aprovechando Mateo 3.
8 y 5, 16. Ujú. Mi hermana Angie encontró Mateo 3:8. Sí, señora, dice Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles serán esos frutos? ¿Cuáles serán esos frutos que van a mostrar que hay un arrepentimiento verdadero en mi vida? Mi hermana Karen. Bueno, aquí nos dice Mateo 5:16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces mira que ahí dice que son nuestras buenas obras. Entonces eso es lo que llamamos nosotros el testimonio. ¿Sí? Entonces toda su familia conoce que usted toda la vida fue una chismosa, un chismoso, un bochinchero, mejor dicho, que todo el barrio lo conocía y le decían, entrate en melva que te mojas. Y resulta que usted llega a Cristo y nunca más. Esas obras que usted está manifestando, que usted nunca más volvió a practicar lo que practicaba antes, son un testimonio para los que no conocen de Cristo. ¿Sí? De que en usted hubo un cambio, obró algo distinto, una conversión. Entonces, ese fruto lo que le va a decir a usted es lo que hay dentro de usted que se está manifestando en usted. O sea, el fruto de un verdadero arrepentimiento se tiene que ver, evidenciar y manifestar. Y lo vamos a poner aquí. El fruto se debe ver, evidenciar y manifestar. Entonces, ¿cuáles serán esas buenas obras? Vamos ahí, porque si en su vida se manifiesta, mi hermano, el mal genio, la ira, usted dirá, ay, pero ¿cómo así? Entonces yo no me puedo enojar. Sí, usted se puede enojar, pero la palabra de Dios dice que no se puede poner el sol sobre su enojo. Imagínese, es que antes decían que la ley era, mejor dicho, una cosa tremenda, pero es que ahora estamos en la gracia, pero la gracia, mi hermano, es más exigente que la ley. Porque mire usted que antes, si la persona era homicida, si mataba, listo, fue un asesino, un homicida, tenía que morir. ¿Sí? Ay, no, pero lo mataban porque mató a alguien, sí. Pero ahora la palabra de Dios me dice, me enseña nuestro Padre, nos enseña que el que aborrece a su hermano ya es homicida. Entonces, dígame si no dejó la vara más alta. La dejó más alta. La gracia es más exigente aún que la misma ley. Dígame, mi hermana Angie. No, pensé que me había alzado la mano porque la vi que hizo como así. Yo dije, me lanzó en vivo y en directo. Bueno, entonces, mis hermanos, vamos allá a Gálatas 5:22. Vamos a identificar si en nuestra vida hay frutos contrarios a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sí? Vamos a ver Gálatas 5:22. Permítame un momento. Mi hermana Alexandra, ¿tienes Gálatas 5:22? Airados, pero no pequéis. Sí, mi hermano yo. Marita, no fuiste a comprar, hija. Aquí lo tengo. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Dime. Sí, señora. Gálatas 5:16. Gálatas 5:22. Perdón, 5:16. 5:22. ¿Lo leo Sí, por favor. o no? Solo el 5:22. Sí. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces ahí vamos a hacer un checklist. Usted, mi hermano, va a decir, bueno, el fruto, porque habla de un fruto, son 9 virtudes, pero es un solo fruto, ¿sí? Entonces, si usted en su vida tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Usted va a hacer una autoevaluación y dice, sí, en mi vida hay eso. Lo que hace que yo conozco de Cristo, que lo acepté como mi Rey, como mi Señor, como mi Salvador. Este fruto es evidente en mi vida. Lo que veíamos ahorita. Se ve, se evidencia y se manifiesta este fruto. Pero resulta que ahí en el 19, léeme lo que dice en el 19, mi hermana. Vamos a ver la otra parte. El 19, ahí, Gálatas 5:19. Hay un fruto del Espíritu, pero también hay unas obras de la carne. Yo sí. Manifiesta, sí. Bueno, verso 24. 19. Pero los que son de 19. Ajá. Ya, ok, listo. Verso 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces ahí usted ve otra lista. Entonces usted va a hacer un checklist y usted dice, bueno, en mi vida hay adulterio, hay fornicación, hay inmundicia, hay laxivia, envidia, homicidio, borracheras, orgías. ¿En mi vida hay eso o en mi vida está el fruto del Espíritu? Entonces, ese fruto que viene de un reconocer, una confesión, un arrepentimiento sincero y verdadero, va a venir acompañado de una conversión, ¿sí? Pero esa conversión tiene que evidenciar un fruto. Entonces usted va a analizar qué fruto hay en su vida. Y cuando usted analice qué fruto realmente hay en su vida, mi hermano, usted va a poder ir a la presencia de Dios y decirle, papá, en mi vida estoy evidenciando que todavía hay mentira. En mi vida estoy evidenciando que todavía me gusta horrible meterme en la vida de los demás. Soy feliz asomada por la ventana y mirando si el vecino llegó o no llegó. O todavía miro a la mujer de mi prójimo, todavía miro al hombre ajeno. Sí, siento deseo por eso. Ir a la presencia de Dios y reconocer, confesar y apartarse de ese pecado. Sí, mira que nuestro amado Señor Jesucristo nos enseñó que el que robaba no robe más. O sea, sencillo. Si usted hacía eso antes, pues ya no lo hace más. Y un arrepentimiento verdadero viene también cuando usted siente una repulsión, cuando usted siente como vergüenza, se siente mal, usted dice, yo cómo era capaz de hacer eso. Verdaderamente que yo sí estaba en un error, estaba equivocado. Padre, gracias porque tú te has revelado a mi vida, a mi mente, a mi corazón y ya yo no hago ese tipo de cosas. Ya mi vida es nueva, soy una nueva criatura en ti. Amén. ¿Cuántos somos nuevas criaturas en él? No, Tobí. Amén. Santo. Amén. Tremendo. Bueno, vamos a buscar unos versículos ahí. Vamos a Santiago 5:16. Busquemos Santiago 5:16. Vamos a ver qué nos dice Santiago 5:16. Que lo encuentre, me dice amén. Aquí lo encontré yo por acá primero. Amén. Ajá, dale, mi hermana Karen. ¿Quién dijo amén? ¿Adriana? Sí. 5:16. 5:16, sí. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Mire qué importante, mi hermano, que nosotros tenemos que sentirnos dichosos de haber sido perdonados. Usted tiene que sentirse feliz, porque es como que usted estuviera cargando un peso y Cristo Jesús le dijo, venga, yo le quito ese peso, usted está libre. Yo ya pagué en la cruz del Calvario por eso. Qué bendición tan grande. ¿Cómo no nos vamos a sentir dichosos por eso? Pero mira lo que dice aquí,
busquemos confesarnos nuestras ofensas unos a otros. O sea, si yo tengo algún problema con mi hermana Karen de pronto un día pasó, no me saludó, me miró feo y yo me sentí mal por eso, yo debo confesarle que yo estoy ofendida. Sí, ella hizo algo que a mí me molestó, yo voy ante ella y le digo, mi hermana, perdóneme, porque realmente yo me sentí tan mal porque usted hizo, porque es que ella de pronto en ese momento pasó, tenía otra cosa en su cabeza, pero realmente ¿quién se sintió mal? ¿Quién tiene algo en su corazón que tiene que ser sanado? Yo. Por eso yo soy la que debo ir y pedirle perdón a ella, perdóneme, porque cuando usted pasó y no me saludó, yo sentí algo más feo, yo sentí como una lanza que me atravesó en el pecho, sentí horrible. Y yo siento que usted como que me hace como el quite, se me hace como por un lado, usted como que no le gusta saludarme a mí. Es así, mi hermana, porque es que eso es lo que yo pienso. Entonces mi hermana me va a decir, no, hermana Jocelyn, ¿cómo le parece que no? Yo ese día iba con tantas cosas en mi cabeza porque tenía que presentar un trabajo en la universidad, porque tenía que entregar un pedido del producto que yo vendo y no lo había alcanzado a hacer y yo pasé, yo ni siquiera la vi. Imagínense, ella con su corazón sano, ella ni siquiera por su cabeza le pasa toda la película que Jocelyn hizo en la cabeza porque ella no la saludó. Pero ¿cuál es el corazón que necesita ir a cuentas y quién es la que necesita realmente reconocer e identificar qué hay en su corazón? La persona que está siendo herida, ofendida o lastimada. Pero la palabra nos dice que nosotros debemos ir a cuentas. ¿Para qué? Para orar unos por otros y poder ser sanados y poder vivir en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Amén. Amén. Bueno, vamos allá a Isaías 1:18. Amor, si compramos eso, ya no compré solo la gaseosa y comemos arroz. La gaseosa y 2 sobres de salsa de tomate. Dale, mi hermana Adriana. Dice, venid luego, dice Jehová, y echemos a cuenta, que vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve que la han enflaquecido. Si fueren rojos como el caño, pues la tierra como blanca lana. Blanca lana. Amén. Mire la oportunidad tan grande que nos está dando Dios aquí. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Qué es esto? Juicio. Le está diciendo, venga, póngase a cuentas conmigo. Si usted tuviera esos pecados doblemente teñidos, porque dice que si sus pecados fueran como la grana, era un material que era doblemente teñido, algo que, como cuando usted compra esas camisetas, mi hermano, que suelta la tela como que sangra, migra, ¿no? Entonces eso usted por más que lo lave, y si usted de pronto mete esa camiseta en la lavadora con otra ropa, eso le manchó absolutamente todo porque eso tiñe, destiñe. Entonces, mire, mi hermano, que doblemente teñido era la grana. O sea, si sus pecados son así súper escandalosos, esos pecados que como que no salen, como que con nada se van, venga y estemos a cuentas, dice el Señor. Venga y estemos a cuentas. Venga y dígame. ¿Será que Dios no sabe? Lo mismo que pasó en Edén, ¿no? Cuando llega y le dice, hombre, ¿dónde estás? Ay, no, fue que se le perdió a Adán. No sabía dónde estaba. Se le escondió por allá debajo de una tapita. No, Dios sabía dónde estaba Adán. ¿Qué le estaba dando? La oportunidad de que viniera y se pusiera cuentas y le dijera, Señor, no, lo que pasa es que mira que el fruto que me dijiste que no comiéramos, nosotros comimos, ¿sí me entiendes? O sea, le estaba dando la oportunidad de que hablara. Y es la oportunidad que siempre tenemos en Dios. Venga, estemos a cuentas. ¿Qué es eso? Ame el juicio. Reconozca que está en un error. Reconozca que hay algo por ahí que tiene una falencia, hay algo que me lo está ahí martillando y yo quiero que usted sea libre, le está diciendo Dios. Si sus pecados fueren como esa grana, ¿sí? Escandalosos, súper teñidos, van a quedar como la nieve. O sea, blanquitos. Y si fueren rojos como el carmesí es el rojo más rojo que existe. Existen diferentes tipos de rojos. Existe el rojo granate,
Hay uno que le llaman el rojo Marlboro, el rojo bandera, el rojo fiesta, pero el rojo carmesí es el rojo más puro que existe. Ese es el primario. Entonces dice que si fueren rojos como ese carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, él ya pagó, mi hermano. Sí, él lo que quiere es que usted venga y le diga, reconozca, confiese y se aparte. Mi hermana Elizabeth, bienvenida. Estamos viendo que en ese arrepentimiento genuino que debe haber en nuestra vida, hay dos tipos de arrepentimiento. Un arrepentimiento que es para conversión, que evidencia en nosotros un cambio, y un arrepentimiento que es por emoción, como fue el arrepentimiento que tuvo Judas, ¿no? Cuando fue y entregó las monedas, pero finalmente se ahorcó. Y también estamos viendo que hay unos pasos para que ese arrepentimiento sea efectivo, y es que debemos reconocer, debemos confesar y debemos apartarnos o convertirnos de ese pecado en el que habitualmente estábamos. Y que cuando ya hay una conversión en nuestra vida, se debe manifestar un fruto. Y ese fruto que se va a manifestar en nuestra vida se tiene que ver, se tiene que manifestar y se tiene que evidenciar, tiene que ser real, evidente para las personas que están a nuestro alrededor, ese fruto del Espíritu Santo en nosotros. Esas buenas obras que nosotros ya, lo que antes hacíamos ya no lo hacemos más, ahora hay un cambio en nosotros, ¿sí? Entonces, esas obras las vamos a encontrar ahí en Gálatas 5:18 al 20, dijimos 22, Gálatas 5:18 al 22. Igual aquí en la cajita de comentarios está, en los mensajes de la llamada están los textos. Mis hermanos, tiene que evidenciarse ese fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿El fruto del Espíritu o las obras de la carne? ¿Qué se está manifestando en nuestra vida? Entonces, aquí vemos que Dios nos dice en Isaías 1:18 que estemos a cuentas. Venga, pónganse a cuentas conmigo. Dígame qué es lo que pasa. ¿Y qué va a hacer Dios? Nos va a limpiar esos pecados. Ya Cristo Jesús pagó por esos pecados. Mi hermano Miguel quería decir algo. La hermana de ustedes, Dios la bendiga. Buenas noches para todos. Dios le bendiga, mi hermana Elizabeth, bienvenida. Vamos allá a Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mire qué hermoso esto, que era lo que estábamos hablando ahorita, ¿sí? Cristo ya pagó para que usted y yo seamos libres. ¿Qué debemos hacer? Reconocer, confesar y apartarnos. Imagínense, qué bendición, es lo que decíamos, es como que Dios cogió y le dijo, mira, páseme ese peso de su pecado, déjelo acá que yo ya pagué por él. La sangre que fue derramada para que usted tuviera remisión de esos pecados. Amén. Esta es la gran oportunidad que nos da Dios de que nosotros podamos tener esa salvación cuando aceptamos ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, mi hermano. Listo, entonces vamos a ver que no hay ninguno puede ser salvo por sus propios méritos. O sea, no es que yo voy a hacer esto y yo voy a hacer esto otro, entonces para yo poder ser salvo. ¿Será que eso sí es así? No, señora. Como dice la pastora, saque el dedito y haga como... Eso no puede ser así. Vamos allá a Romanos 3:23. ¿Quién me lee Romanos 3:23? Claro que sí, mi hermano Miguel. Ya vimos que está presente. Mi hermana Adriana, cuénteme. Dice aquí Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, y el castigo que la gloria de Dios. Amén. Hasta ahí. No Hasta ahí, mi hermana. Romanos 3:23, hasta ahí. Entonces vemos que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos. Entonces,
¿Por qué nosotros encontramos la salvación? Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros por nuestros propios méritos no podemos ser salvos, dice la palabra ahí en Romanos. El pecado y su consecuencia, solamente cuando nosotros estamos en Cristo es que puede ser destruido. Dime, mi hermano John. No, ahí tengo como una incógnita, dice, eh, mientras todos pecaron, o sea que posiblemente un niño que venga pues en un vientre puede venir con pecado Claro que sí, mi hermano. Ese es el pecado generacional, original, el pecado generacional. Sí, algo nosotros, así. la única manera de nosotros poder alcanzar la salvación es nosotros cuando tenemos plena conciencia, reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Pedir Sí, pecados, no, pedir perdón. Nosotros vimos que también hay unos pecados que son de nuestras generaciones y se evidencia en algunas familias donde todos son narcotraficantes, una familia donde todas son prostitutas, donde todos son ladrones. Y dice, pero ¿qué es eso? Es una maldición generacional, un pecado arraigado generacionalmente que está arrastrando a unos y a otros. ¿Y cómo son libres? Cuando llegan a Cristo. eso también Nosotros, involucra cuando los niños nacen así como con enfermedades, malformaciones o cosas así, eso también puede no, pues influir. eso realmente tiene que ver más como con la genética que con cualquier otra cosa, ¿no? Pero Sí. ya serían como esas malformaciones genéticas. Igual hay algunas enfermedades que también vienen, lo que nos enseñaban nuestros pastores, que hay enfermedades del alma que se manifiestan en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando la persona está amargada, hay algunas personas que en medio de su amargura se les manifiesta con artrosis y empiezan a torcérsela en sus manos, empiezan a ver de pronto en su rostro, ¿sí? De la misma amargura que tienen dentro, o se les manifiesta un cáncer. Pues Entonces, también he hay escuchado algunas veces que las enfermedades sí evidencian de pronto lo que hay en el alma. Y cuando la persona llega a Cristo, lo acepta como su Señor, como su Salvador, ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y es consciente de que por medio de ese sacrificio es libre de la maldición de la enfermedad, esa persona es sana. ¿Sí? Entonces se le empiezan a enderezar sus manitos. ¿Por qué? Porque ya no hay amargura en su corazón, porque ya el amor de Dios está en ella y es sana, es libre. Dígame, mi hermana Esther. Creo que tengo dos preguntas. Primero, si el lamento es un tipo de arrepentimiento y cómo funciona. Y el otro es, dentro de la amargura, solamente es, ¿cómo se dice? Como renunciar a ella, y de qué manera se Bueno, hace. resulta que la amargura, mi hermana Esther, bienvenida Livia. Livia Olaya, ¿quién es? Ángela Cuero. Ángela, mi hermana Ángela, bienvenida. No estuvo en la clase anterior, ¿verdad? ¿O sí? Sí, sí, sí. Ah, sí estuvo. Ya me acordé que sí estuvo. Bueno, resulta, mi hermana Esther, que en la amargura, lamentablemente, nosotros entramos en esa amargura cuando nosotros no confesamos. La misma palabra nos dice ahí en Salmos, mientras callé, busquémoslo. ¿Recuerdas, Alexa, cómo dice ese texto? Mientras callé, envejecieron mis huesos. Sí. ¿Recuerdas de pronto dónde está? Salmos 32, la dicha del perdón. Salmos 32, sí, señor. Mi pecado te declaré, el 5, 32, 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo. En el 13 es que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano.
ahí viene la solución, ¿no? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces mira que ahí está la amargura, que es que calla a la persona, ¿sí? Ese dolor, porque la amargura viene porque alguien te lastimó, ¿sí? Y por lo general la persona que te lastima no te pide perdón. La persona que te lastima, que te hiere, que te daña, lo hace y ni cuenta se da. La persona sigue con su vida normalito. Y el que queda envenenado, ahí resentido, con esa amargura, es uno, ¿sí? Entonces, es como que usted, esa persona, usted quiera que esa persona se muera, pero el veneno se lo esté tomando usted. Sí, usted está resentido, usted está amargado, usted quiere que esa persona le pase, que Dios lo trille, que Dios lo machaque, que Dios lo no sé qué, y usted hasta ahora, porque hay personas que hacen oraciones contrarias de la misma amargura que tienen, porque ejemplo, ese esposo le fue infiel, ¿sí? La dejó, en el caso de, por lo menos yo tuve un testimonio de alguien muy cercano, una mujer ya de mi edad, que el esposo la dejó por una muchacha muy joven. Se enamoró de una muchacha joven y la dejó y esa mujer quedó, mi hermano, amargada en una amargura, pero una cosa tremenda, tremenda, y ella oraba para que le fuera mal. Ella le oraba a Dios para que la muchacha le saliera mala, ¿sí me entiendes? O sea, una cosa tremenda. ¿Por qué? Por todo ese dolor que había dentro de ella. Y esa persona nunca volvió a decirle, perdóneme porque yo cometí un error, yo no debí faltarle de esta manera, nosotros hicimos un pacto. Sí, nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque primero que todo no era un hombre creyente, la creyente es ella. Y hasta que esa mujer, mi hermano, pasaron años, donde literal este texto se hizo real en su vida. Mientras cayó, se envejecieron sus huesos, o sea, fue como que vino en ella, como que le cayeron todos los años encima, totalmente, o sea, se puso re flaquita, casi no comía, se enfermó. ¿Por qué? Por ese mismo dolor, ese resentimiento, esa amargura que tenía dentro de ella. Y dice, en mi gemir todo el día, literal. O sea, era tanto el dolor, ¿por qué? ¿Por qué me hizo eso? Cuando yo fui buena esposa, cuando yo fui buena madre, cuando yo fui esto, cuando yo fui lo otro, pero ¿por qué me lo hizo? Y todos los días era en lo mismo, en lo mismo. ¿Por qué? Porque ella estaba sintiendo dolor. Yo se lo estoy contando aquí de una manera como desde la barrera, pero solamente la persona que lo vive realmente es la que sabe cómo está su alma, está en agonía. Está agonizando, está viva, pero está agonizando. Está sintiendo un dolor más allá de cualquier cosa. Está lastimado. Primeramente sus sentimientos, su corazón está lastimado, ¿sí? Pero su ego también, porque ella no esperaba una traición, ¿sí? Entonces, dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Bueno, aquí él estaba hablando de que era la mano de Dios la que estaba sobre él, ¿no? Pero aquí dice en la parte del texto, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, esa persona que alguna vez fue alegre, esa persona que alguna vez fue luz para los que estaban a su alrededor, su verdor se volvió en sequedales. O sea, se volvió seca, árida. No había en ella alegría, no había en ella nada para dar, no había una palabra de aliento para otra persona, estaba amargada. Y entonces cuando una persona está en amargura, mi hermana Esther, ¿qué debe hacer? Ahí lo encontramos en el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y tú dirás, pero yo ¿por qué tengo que confesar si el que me hizo daño fue el otro? Porque es que la que está herida, la que está amargada y la que está lastimada eres tú. Entonces, en ese momento uno dice, bueno, no sé si es tu caso, ¿no? Pero pues de la persona que estamos hablando, ¿qué debe hacer esa persona? Señor, mira lo que estoy sintiendo. Pongo delante de tu presencia este dolor, Señor, me duele, esta persona me lastimó, pero yo decido perdonarla. Hermano, cuando usted le quita
el poder a Satanás cuando usted perdona. Primeramente cuando usted le confiesa a Dios, pero cuando usted logra perdonar de corazón, es como que usted cogiera esa acta y la cogiera y ya, no tiene. Si usted le había firmado algo al enemigo, habiendo aceptado esa amargura en su corazón, usted cogió ese vale, esa letra, bueno, lo que usted le quiera llamar, y lo cogió y lo rompió. ¿Por qué? Porque en su vida hubo perdón. Usted confiesa y perdona. Y ese perdón le trae a usted liberación, mi hermano. Usted puede ser libre. Porque muchas veces la amargura es tanta que uno no puede ni siquiera orar. Usted no puede orar, usted va a orar y usted no le salen las oraciones, mi hermano. Usted es algo que es un resentimiento, un dolor que usted no puede ni siquiera, usted empieza a orar y usted se distrae, usted piensa en otra cosa, usted puede estar hasta en la iglesia y está pensando si cerró la puerta, si echó llaves, si apagó la estufa y ahorita que llegue me frito un huevito, o ahorita que llegue me voy para el centro comercial con mi hijo y me como un helado. Usted está pensando en cualquier otra cosa menos en lo que está. ¿Por qué? Porque de usted no sale palabra de arrepentimiento, de usted no sale palabra de confesión, y hasta que no salga esa confesión de usted, no va a evidenciar un cambio y no va a poder experimentar una verdadera libertad. ¿Sí? Entonces, retomando, veíamos mis hermanos, para mi hermana que se acabó de conectar, mi hermana Ángela, nosotros estamos aprendiendo acerca del arrepentimiento. Pregunta aquí mi hermana Adriana, que le surge una pregunta. ¿Puedo leerla, mi hermana Adriana, para todos? Señora, sí. Sí, dice ella, en el caso de mi papá que nunca quiso reconocerme ni aceptarme como su hija, ¿yo tengo que pedirle perdón? Mi hermana, no es que usted tenga que pedirle perdón a él porque él no la aceptó. No, usted debe pedirle perdón, o sea, en el momento en el que usted se reúna con él, debe decirle, Padre, yo te perdono. Yo te perdono porque tú no estuviste presente en mi vida, porque tu ausencia me hizo tanto daño porque yo te necesitaba. Y yo te perdono, Padre, porque yo ahorita conocí de Cristo y Cristo me enseña a mí que yo debo perdonar y debo amarte. Y quiero decirte, Padre, que te perdono y que te bendigo en el nombre de Jesús y que quiero que tú conozcas de Cristo y empiezas a hablarle de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, de todo lo maravilloso y del cambio que ha habido en tu corazón desde que tú lo tienes a Él. Esa es una oportunidad para que tú puedas predicarle a tu papá de Cristo. Mira, mira lo hermoso que es cómo Dios nos trae de muerte a vida. ¿Sí? Cómo por medio de nosotros poder hablar y poder confesar, va a poder salir de nosotros esa presión en el pecho, ese dolor que hay ahí, y nosotros vamos a poder ser sanos y vamos a poder predicarle a otros de ese amor de Dios. ¿Sí? Entonces es muy importante. Ahora hay muchos casos en los que ha sucedido esto, pero el padre ya murió. Entonces, de todas maneras, vamos ante Dios, Señor, yo perdono a mi padre. Yo perdono a mi padre porque mi padre me abandonó. Cuando yo nací, mi papá se separó de mi mamá y yo siempre, o sea, lo veía como opté, o sea, a mí me dolió muchísimo mientras yo fui niña. Para mí eso fue un dolor terrible, terrible, terrible yo no tener a mi papá. Terrible, porque yo iba a la casa de mi papá y yo lo veía con mis hermanos y yo decía, pero yo ¿por qué no pude tener papá? Y mis hermanos sí pudieron tener papá. Y a mí me dolía mucho no haber tenido mi papá, mi hermano. Y eso me impidió a mí durante mucho tiempo poder ver a Dios como mi papá. Que Dios se pudiera revelar a mí como mi padre. Entonces, si usted de pronto en su vida ha experimentado el rechazo o el abandono, debe ir ante la presencia de Dios y perdonar a ese papá, perdonarlo y poder, si está vivo, poder hacer lo que hablamos aquí con mi hermana Adriana, de ir ante él, honrarle, de pronto llevarle un presente, decirle, papá, yo quisiera hablar contigo, papá, tú me hiciste tanta falta en el tiempo en que yo estuve pequeña, en el tiempo en el que yo te necesité, Padre, pero yo ahora vengo a bendecirte,
vengo a decirte que Cristo cambió mi corazón, que ahora yo te perdono, papá, por no haber estado conmigo, por las decisiones que tú tomaste, papá. Primeramente uno ora, ¿no? Antes de ir, pone ese tiempo delante de la presencia de Dios, que sea el Espíritu Santo orando, que sea el Espíritu Santo ministrando en ese momento. Pero Dios ama que nosotros estemos a cuentas con Él. Dios ama que nosotros amemos ese juicio, mi hermano, no que usted se esconda, no que usted no quiera reconocer, no que usted no quiera sanar, no. A Dios le agrada, mi hermano, que usted vaya a su presencia, que usted reconozca sus faltas, que usted reconozca su pecado y que se arrepienta de él. Y vimos también que vamos a experimentar y va a ser evidente en nuestra vida un fruto. ¿Y cuál va a ser ese fruto? El fruto del Espíritu Santo en nosotros, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Listo, vamos a ver finalmente, mis hermanos, Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mis hermanos, sabemos que nosotros no podemos ser salvos por nuestros propios méritos. Nosotros somos salvos por el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Bueno, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda? Mi hermana Pues Angie. hermana, yo iba a comentar algo pues que con referente a lo que estaba hablando el hermano John en cuanto a la pregunta que le hacía que si los niños pues nacían con pecado, ¿sí? Muchas de las personas dicen cuando un niño se muere, ¿sí? Dicen, el niño ya está en el cielo, ¿sí? Entonces muchas veces pues desconocen esta parte en la cual cuál es el trasfondo realmente, ¿no? Porque dicen, no, el niño ya pues como es un ser inocente, que no se halló en maldad, que ni siquiera tuvo tiempo como para desarrollarse, pero de todas maneras la misma palabra dice que nosotros, cualquiera, siempre va a estar esa simiente de maldad en el ser humano. Uh-huh. Amén, aquí lo dice, ¿no? Aquí lo dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Entonces nosotros realmente vamos a ser salvos solamente cuando aceptamos a Cristo como nuestro Redentor, porque Él fue el que pagó el precio por nuestra salvación. Amén. Bueno. Y pues allí de igual forma pues allí preguntaban, porque pues casualmente esa fue una de las preguntas que tratábamos en el instituto, un día que un hermano pues hizo también pues como el comentario de esa misma pregunta, decía, pero bueno, entonces ¿el niño se salva o no alcanza a ser salvo? Esa es la pregunta que surgía allí. Entonces, sí, pues sí es un tema en el cual es álgido, es un tema bastante álgido, porque usted y yo, que no nos ha pasado, uno muy fácilmente puede decir, no es salvo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero eso solamente Dios es el que va a poder juzgarlo, ¿sí? Y la palabra de Dios también nos dice que de los niños es el reino de los cielos. Entonces, ahí ese sería un misterio y eso sería muy bueno. Bueno, yo en este momento no tengo la respuesta, pero sí podría preguntárselo al pastor para que él nos despejara de pronto esta duda, si realmente en este versículo es como que digo yo que realmente Dios es el único que puede juzgar eso. Dime, mi hermana Jacqueline. Hermana Jacqueline. ¿Ya me está escuchando? Sí, dime. ¿Ya? Sí, ahí. Bueno,
A ver, resulta que cuando el niño nace, venimos todos con el pecado adánico, ¿no? Del pecado de Adán y Eva. Pero entonces, lo que decía la hermana, si el niño se salvaba, ¿cierto? Cuando vino Jesucristo, Él vino y abolió ese pecado para nosotros, porque por eso la sangre de Él nos limpió de ese pecado. Y ya quedarían los pecados de nosotros que vienen a través de nuestros padres, los que vienen por parte de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y toda nuestra descendencia, ¿sí? Entonces, para nosotros, el niño sí tiene la salvación, porque es un niño que no cometió el pecado. Vino con el pecado adánico, pero Jesucristo ya lo había limpiado. Ya nos hizo libres de ese pecado, porque la Claro, palabra de Dios dice que la transgresión vino por el primer Adán, pero que fue abolida sí, por el claro, postrer Adán. Ahora sí, lo que dice mi hermana Alexandra aquí en el chat también tiene un papel muy, muy importante y es un aporte valioso. Dice, la conciencia juega allí un papel fundamental. Es de verdad. la genética. O sea, la conciencia de pecado en nosotros es la que hace que realmente lo que nosotros podamos hacer sea pecado o no lo sea. Es esa conciencia, cuando nosotros hacemos las cosas conscientemente. Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado, pero también sabemos que algo está mal y aún así lo hacemos. Entonces, ¿sí? Esa conciencia de pecado realmente es lo que hace que nosotros realmente estemos en una vida de pecado y que yendo a la presencia de Dios, reconociéndolo, podamos ser libres. Amén, reconociendo y aceptando el sacrificio de Cristo para nosotros poder experimentar esa libertad. Bueno, mis hermanos, esta fue la clase del día de hoy. Muchas gracias por sus aportes, por haber estado tan activos en la clase. Que Dios me los bendiga. Ahorita el resumen lo subo a la plataforma Redil. Igual ahí en el chat quedaron algunos mensajitos para que usted pueda tomar sus apuntes, ¿sí? Los textos y los puntos así puntuales. Mi hermana Claudia dice: el pastor de la Floresta en un seminario que hice dijo que hasta los 6 años ellos son inocentes. Mira, ese es un aporte, esa es como la etapa de inocencia, ¿no? Lo que llaman la etapa de la inocencia. Listo, bueno, entonces vamos a hacer una oración para finalizar. Hermana Angie, ¿iba a decir? Ahí en ese caso lo que pasa es que es desde el... Sí, señora, pues pensaría yo que no es hasta los 6, comienza desde los 5 años, porque desde los 5 años es prácticamente, como nos lo había explicado el pastor en una predicación anterior, a esa edad es como un niño, a esa edad es como un lienzo en blanco, donde los padres y todo lo que está a su alrededor empieza a jugar, a formar en el niño como esa personalidad y como lo que va a empezar a desarrollar de ahí en adelante, porque pues ya a los 6 años pues ya ha tenido más. Y el papel fundamental de los padres en ese caminar. Mi hermana Jacqueline. Hermana Jacqueline. No, señora, no le iba bueno. a preguntar nada más. Gracias. Ok, bueno, entonces vamos a hacer una oración para terminar. Padre amado, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias, Padre amado, porque tu misericordia, tu infinita bondad, Señor, nos permite poder aprender de ti, nos permite, Padre amado, poder estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo te pido, Padre, que seas tú revelándote a cada mente, a cada corazón, Señor, que seas tú ministrando y que esta palabra se quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Les animo para que ingresen a la plataforma Redil y ahí van a encontrar el resumen de la clase. Bueno, que Dios me los bendiga. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Buenas noches.